Hoy vamos a hablar de desalojos y para entender el problema de los desalojos, primero tenemos que entender el contexto y el valor que tiene el derecho a la propiedad en la Argentina y en el sistema jurídico. En primer lugar, el derecho a la propiedad es un derecho que podríamos decir sobrevaluado en el sistema jurídico porque es como un superderecho, en el sentido que cuando alguien siente que su derecho a la propiedad es violado, tiene múltiples instrumentos, podríamos decir más de 8 a casi 10 tipos de acciones jurídicas diferentes para poder defender ese derecho. En cambio, otros derechos que están igual retratados, digamos, en la Constitución, inclusive mejor protegidos en los tratados internacionales de derechos humanos, como la vivienda, los derechos al territorio, no tienen el mismo nivel de mecanismos procesales para defenderlos. Son dos derechos que no tienen un tratamiento diferente, son de igual jerarquía, sin embargo, a la hora de el sistema jurídico establecer cómo se reclaman esos derechos, el derecho de la propiedad aparece con más herramientas para su defensa. Entonces, este es un elemento fundamental para ya poder comprender cómo en los conflictos que aparezcan por la propiedad, las herramientas de defensa van a ser más precarias para el lado, digamos, del que no es propietario, y uno podría decir que en los conflictos de propiedad, tanto sean en la esfera penal a través de un juicio de usurpación o en la esfera civil a través de un juicio de desalojo, el conflicto va a ser un partido que se va a jugar en una cancha inclinada, donde el propietario va a estar arriba y la pelota siempre va a tender a entrar en el arco de quien se quiere defender. La segunda cuestión es que Argentina es un país que tiene un alto nivel de conflictividad en relación a la tierra, y eso tiene explicaciones históricas que ustedes pueden haber visto en alguna otra clase de este curso, pero lo cierto es que a lo largo de la historia argentina llegamos a nuestros días con un montón de conflictos de titularidad de la tierra, donde aparecen diferentes actores que tienen una aproximación diferente al problema. Nosotros tenemos realidades en los territorios de quién ocupa realmente la tierra, quién vive en el lugar, pero hay otras realidades que están expresadas en los registros de propiedad o en las escribanías. A veces lo que pasa en el territorio no está reflejada en las escrituras, en los catastros y en el registro de propiedad. Y entonces muchos de los conflictos aparecen es cuando alguien reivindica un derecho que tiene inscripto en el registro de propiedad porque tenía más poder, porque manejaba los papeles por contactos con abogados, por contactos con escribanos, por poder político en el gobierno provincial, y entonces que esas personas están mejores de papeles que las personas campesinos que siempre vivieron en el lugar y que en realidad nunca se cuestionaron qué tipo de documentación podían tener porque siempre vivieron en el lugar, sus padres vivieron en el lugar, sus abuelos vivieron en el lugar. Lo cierto es que estos conflictos aparecen y sobre todo se fortalece la conflictividad cuando aparecen intereses económicos. Hay muchas tierras que no hay conflictos porque tampoco hay un interés que las persiga, pero cuando aparece un proyecto de desarrollo económico, minero, sojero, turístico, emprendimientos de infraestructura, bueno, ahí aparecen este tipo de conflictos. Entonces una segunda cuestión que yo quiero abordar ahora es cómo aparece en el terreno judicial estos conflictos. Uno puede ser amenazado de desalojo por muy diversos medios y lamentablemente muchos de estos procedimientos se pueden acumular, o sea, se pueden superponer. A la vez que uno puede tener un juicio de desalojo civil,
también puede tener una denuncia por usurpación. Muchas veces los propietarios acuden a múltiples estrategias para ver cuál es la que le camina más rápido. Entonces uno puede tener varios juicios por el mismo asunto en diferentes instancias de la justicia. Por ejemplo, en la esfera civil uno puede tener un clásico juicio de desalojo, que es un juicio rápido que digamos, se le pide a un juez civil. El juez civil en general es un juez provincial que va a tener, digamos, unas razones por las cuales puede ordenar un desalojo. Hay como 4 modalidades de desalojo civil. Una es el desalojo típico de los contratos de alquiler, que no se aplica a estos conflictos, que es vencimiento del contrato o incumplimiento del pago mensual del contrato, o alteración de las condiciones del contrato. Pero hay una cuarta modalidad, que es la que sí se aplica en los conflictos, que es el que se llama desalojo de intrusos. Es cuando el propietario dice que va a desalojar personas que están viviendo en un lugar, en un predio, sin ninguna justificación legal y que quiere recuperar ese predio. Ese es el tipo de desalojo civil. Pero los desalojos civiles pueden aparecer por otras razones, que no aparecen en las estadísticas, pero que son iguales de importancia. Por ejemplo, cuando se tramita una sucesión. Alguien falleció y sus herederos empiezan el juicio sucesorio para heredar los bienes. Y resulta que cuando van a tomar conocimiento de los bienes que hay, pueden encontrar que alguna de esas tierras están ocupadas. Y puede ser una ocupación tradicional. Sin embargo, ellos en el marco de la sucesión pueden decir, bueno, vamos a iniciar un juicio de desalojo en función de estos derechos que se tomaron conocimiento a partir de la sucesión. O hay otras circunstancias, por ejemplo, cuando una empresa quiebra, cuando un banco quiebra, los acreedores, es decir, los que tenían que cobrar dinero de esa empresa o banco que quebró, empiezan a tratar de buscar cuál era el patrimonio de ese banco y resulta que pueden descubrir que unas tierras que pertenecían al banco en los papeles es un territorio también de ocupación tradicional. Entonces, esto es complicado porque en estos juicios no es un juicio de desalojo tradicional en el cual se reconocería que el intruso, digamos, para la justicia, tiene un derecho a defenderse. En cambio, cuando aparece un desalojo en el medio de una quiebra o en una ejecución hipotecaria, que es alguien que tenía una deuda por un crédito hipotecario contra una entidad también bancaria, en esos casos la justicia tiende a no reconocer el derecho de ser parte, o sea, el derecho a defenderse, porque dice, no, yo estoy ejecutando tal inmueble y usted no tenga que ver, es una persona, un grupo de personas que está viviendo en un lugar, pero no tiene derecho, yo no tenía una relación jurídica con usted. Entonces, en esos juicios hay que prestar mucha atención porque son juicios que directamente puede ser que ni siquiera a uno lo notifiquen y que recién se entere cuando el juez mande a hacer una constatación, mande un oficial de justicia, y es cuando, en realidad, cuando manda a hacer la constatación, muchas veces el juicio ya está terminado, o sea que no hay muchos elementos como para defenderse. De todos modos, en lo que vamos a ver en el curso de hoy, hay muchas herramientas y muchos criterios y argumentos como para defenderse en las muy diversas circunstancias, aún en estas que son las más complicadas que relaté recién. Entonces, estos casos que vimos recién son los casos que tienen que ver con desalojo civil. Pero también existe lo que se llaman en la esfera penal, y se pueden superponer con estos desalojos, las denuncias por usurpación. El delito de usurpación es un delito que también ha sido bastante tironeado en las reformas legales y en su configuración establece una serie de requisitos que no siempre los jueces consideran en particular o que no miran, digamos, minuciosamente, y eso también genera algunas debilidades a la hora de defenderse. Pero básicamente
una denuncia por el delito de usurpación, en una investigación se tiene que probar, digamos, el que acusa, que es el fiscal, tiene que probar que hubo una turbación de la propiedad o de la posesión en realidad de un inmueble, y esa turbación tiene que haber sido de una forma violenta, o sea, violar para poder entrar, lo que descarta, por ejemplo, una ocupación pacífica, y por otro lado, tiene que ser oculta, es decir, clandestina. Se requiere el requisito de clandestinidad, que tiene que ver con no algo que se hace a la luz del día, algo que se posee abiertamente, sino algo que se hace a escondidas, ¿no? Violencia y escondidas son elementos importantes en estos juicios de usurpación. Muy pocos juicios de usurpación prosperan porque es difícil la prueba, es difícil aplicar, digamos, que se den todos estos requisitos. Sin embargo, muchos de estos juicios se promueven porque el Código de Procedimientos Penal prevé una medida que se llama la restitución anticipada, que es: yo inicio el juicio de usurpación e inmediatamente ya le pido al juez que me restituya, es decir, que me devuelva, el propietario inicia y pide que le devuelva el inmueble, mientras el juez investiga si había pruebas o no del delito, si se dieron las circunstancias de hecho, es decir, que fue con violencia, fue con clandestinidad, todas estas cosas que hay que probar. Antes de probarlas, el juez ya puede ordenar la inmediata restitución del inmueble, es decir, una medida para desalojarlo. Después sigue investigando y por ahí, como en más del 90% de los casos, no termina en nada la investigación. Pero el hecho del desalojo ya ocurrió por esta medida de restitución anticipada. Después puede haber otro tipo de desalojos, que son los que ocurren en la esfera, por ejemplo, del derecho administrativo, que pasa mucho con las tierras fiscales, con tierras del Estado Nacional. Ustedes saben, por ejemplo, que más de la mitad de las tierras que dejó abandonado el ferrocarril desde que no funciona más, están ocupadas por distintos asentamientos. Y entonces el Estado tiene un mecanismo bastante perverso, que es una ley que se aprobó durante la dictadura de Onganía, que es la ley 17.091, que en realidad es una ley que preveía que cuando el Estado le dio una tierra, una propiedad a una empresa, por ejemplo a Ferrocarriles, o por ejemplo, no sé, a una empresa para hacer una concesión de un servicio público, cuando la empresa terminaba la concesión tenía que devolver la tierra al Estado. Entonces era una acción rápida que tenía el Estado para recuperar, por ejemplo, un galpón que le había cedido a una empresa de servicios públicos, terminó la concesión, devuélvame el galpón. Es un juicio que casi no tiene ninguna garantía, porque directamente el Estado se presenta al juez y le pide el inmediato desalojo, sin derecho a defensa. Ahora, este tipo de procedimiento pensado para empresas de servicios públicos, para empresas concesionarias del Estado, se utiliza con población de bajos recursos que ha hecho un asentamiento, que ha hecho una ocupación en el lugar. Y este en realidad no es un instrumento idóneo, porque puede ser que estas familias que están haciendo su ocupación tengan derechos de regularización, puede ser que tengan derechos de usucapión, pero el mecanismo legal en principio no les permite ejercer este derecho a la defensa. Entonces, estas son como tres circunstancias diferentes. Dijimos desalojos civiles, dijimos desalojos por la vía penal y dijimos desalojos por la vía administrativa. Pero hay una cuarta posibilidad, y que es tal vez la más arbitraria, la que mayores abusos de poder implican en los territorios, que son los desalojos de hecho. El desalojo de hecho es cuando una empresa privada, un grupo económico fuerte, un dueño de un campo poderoso, utiliza vías de hecho. Vías de hecho significa que es
intenta hacer el desalojo sin una orden judicial. Esto lo puede hacer a través, o sea, no lo puede hacer. Todas estas acciones son prohibidas, sin embargo ocurren. Y cuando ocurren lo hacen a través de una empresa de seguridad privada que esté contratada por el propietario, o puede ser a veces inclusive que utilizan a policía provincial, o alguna banda de personas, un grupo, ¿no?, que va en unas camionetas y realice el hecho. Ese es un acto de fuerza que es prohibido por la ley. Por más derecho que pueda tener un propietario inscripto en el registro, está prohibido que por las suyas, por su mano propia, efectúe un desalojo. El único que puede invadir la intimidad de alguien que vive en un lugar, que trabaja en un lugar, es alguien que tenga una orden judicial basada en un juicio existente. No es que tampoco un juez puede decir por teléfono, bueno, doy la orden de que entren en un lugar. Tiene que haber abierto un juicio, tiene que haber habido una notificación de las personas, y entonces si alguna vez uno está en una circunstancia que aparece un grupo por la fuerza, bueno, obviamente que si no se puede resistir, no va a poner resistencia, pero sí hay que registrar. Pero si tiene una oportunidad de diálogo, una oportunidad de hablar con esos que vienen, ustedes siempre tienen que decir, aquí no se puede entrar sin una orden judicial, hasta que no aparezca un juez, hasta que no aparezca una orden escrita judicial, que ustedes puedan cotejar con un asesor legal. No se le puede permitir el ingreso a nadie en un terreno por más derecho que pueda exhibir la persona. Lo único que vale es una orden judicial. Ahora, en tercer lugar, yo querría plantear algunas estrategias de defensa que se pueden plantear en estos conflictos, tanto en el desalojo civil como en el desalojo penal. Pero también sirve para los desalojos que se hacen por la vía administrativa. Vamos a dividir los procesos judiciales en etapas. La primera etapa sería, en realidad, antes de que nosotros nos enteremos de que hay un juicio de desalojo, una denuncia por usurpación. Antes, lo que hay que estar muy atento siempre es cuando llega una notificación, una cédula o un mandamiento. ¿Qué es una notificación? ¿Qué es una cédula? Un mandamiento. Es un papel que tiene inscrito arriba seguramente o la palabra cédula o la palabra mandamiento, y que dice poder judicial, o que dice, en general va a decir poder judicial, y va a indicar si es de alguna provincia o si es de la justicia federal, y va a mandar a hacer algo. Va a decir que existe va a tener un nombre que va a ser el nombre del expediente con un número y una carátula. La carátula puede ser un nombre del propietario contra quien quieren demandar por el desalojo, y abajo de todo va a decir alguna orden, va a transcribir una orden del juez. Esa orden puede ser muy variada, podría ser, por ejemplo, una constatación, que quieren hacer una constatación del lugar, o podría ser directamente un mandamiento de lanzamiento. Un mandamiento de lanzamiento significa una orden de desalojo. Pero a veces hay una notificación del desalojo. Uno se asusta porque llega una cédula que dice la palabra desalojo, pero en realidad lo que está haciendo es notificando la existencia de un juicio de desalojo, y está seguramente dándole un plazo de 5 días para responder. Por eso, antes del inicio de un juicio, lo más importante es que todas las comunidades tienen que estar muy atentas a cualquier papel que recibe la comunidad, y ante la menor duda, inmediatamente, en el plazo de 1 día como máximo, tienen que llevar ese papel a consulta con un asesor legal, que puede ser un abogado, o si no tienen abogado cercano, recurrir a un defensor público. En todas las provincias de Argentina hay defensores públicos provinciales, y si el órgano viene de un juzgado federal, tienen también un defensor federal. Ante la duda van a cualquier defensor que sea provincial o federal, él los va a saber guiar para decir, bueno, no, vaya a uno o a otro. Pero lo importante es la rapidez
para recurrir a la consulta legal, porque puede ser que ese papel que ustedes recibieron tenga un plazo de vencimiento de 5 días. Ese plazo de vencimiento es la oportunidad para que el abogado prepare una defensa y pueda justificar por qué ustedes están viviendo en ese lugar, qué papeles tienen, ¿no? Nosotros somos, por ejemplo, pobladores de hace más de 20 años, por lo tanto tenemos pruebas de ocupación, tenemos el derecho de prescripción adquisitiva o usucapión, es decir, tenemos el derecho a convertirnos en propietarios por causa de nuestra ocupación pacífica durante 20 años del lugar. O tienen algún tipo de otra documentación, un boleto compraventa, algún documento que no se terminó en plasmar en propiedad, pero que puede justificar que ustedes vivan en ese lugar. Pero eso tiene una oportunidad para ser alegado ante el juez, que puede ser este plazo de 5 días. Por eso es fundamental inmediatamente recurrir al abogado. En un segundo momento, uno podría decir, el problema cuando ya se inició el juicio es que puede ser que el juez no quiera reconocer a ustedes afectados como parte del proceso, ¿no? Porque dice, no, yo estoy haciendo, no sé, una ejecución hipotecaria contra un deudor de ese banco y no sabía que había gente, pero la gente que vive ahí no es parte del proceso. Mi problema es con el deudor del banco que tenía una escritura que dio en garantía para un préstamo que le dio. Pero entonces ahí es muy importante que un abogado haga el planteo del derecho a ser parte del proceso. El derecho a ser parte es la oportunidad de las personas que está siendo demandada de poder explicar sus derechos, de participar del proceso, de poder, inclusive si no le gusta la decisión del juez, poder apelarla, es decir, poder decirle al juez, no estoy de acuerdo con su decisión, quiero que un órgano por encima, que puede ser una cámara de apelaciones, revise su decisión. E inclusive puede apelar, llegado el caso, presentar un recurso ante la Corte Suprema, al Superior Tribunal de la Provincia y finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero todas esas oportunidades de ir alegando derechos, explicando por qué uno está en el lugar, cuestionando la decisión del juez, apelando y llegando hasta el Tribunal Máximo del país, se da si uno en la primera oportunidad, en el plazo legal, pudo contestar esa demanda. Por eso era lo que hablamos antes, clave en esto es recurrir rápidamente a un abogado y entrar dentro del plazo legal para defenderse y poder ejercer todos estos derechos a posterior. Viene una tercera parte, que es la parte donde un abogado tiene que tratar de fundamentar por qué está mal que le estén demandando por el desalojo. Y entonces en esta parte lo importante es tratar de fundamentar, reconstruir la historia del lugar, por qué estamos viviendo en ese lugar, desde hace cuándo vivimos en ese lugar, qué acciones de cuidado y de protección de ese lugar, si se han pagado algún tipo de impuestos o pagado algún tipo de servicios, toda construcción, todo el cercamiento, es decir, toda actividad que se haya hecho, comportándose ustedes como si fueran los propietarios, son argumentos que sirven mucho para plantear el derecho a prescribir, el derecho a usucapión, es decir, el derecho a convertirse en propietarios por estar ocupando pacíficamente más de 20 años un predio. Pero para esto hay que reunir esa prueba. Si uno quisiera iniciar un juicio de usucapión antes del conflicto, la prueba es muy restrictiva, es muy exigente. Pero en cambio, si está demandado en un juicio de desalojo, la prueba es más flexible, inclusive los testigos, es decir, otros medios de prueba como testimonios de las personas que viven en el lugar y otros papeles, digamos, con menor rigor, sirven para defenderse en un juicio de desalojo. Finalmente, puede llegar una sentencia. La sentencia del juez es la decisión en la cual puede ordenar que se efectivice ese desalojo. Ordeno el desalojo
Y entonces a partir de esto puede decir que establezca un plazo, ¿no? En el plazo de 30 días o en el plazo de 15 días o de 10 días puede ordenar un desalojo. Entonces cuando está esa situación, obviamente lo que hay que hacer en este momento es apelar esa decisión y tratar de, además de apelar, promover algún tipo de suspensión del caso. Es decir, es una etapa importante donde hay que promover un acuerdo con el propietario, ver si existe alguna chance de alguna negociación. Obviamente que al principio del juicio, si se dan las condiciones, también habría que pedir una primera audiencia como para decir, bueno, vamos a sentarnos con el propietario a ver qué papeles tiene, qué oferta podríamos hacerle, si creemos que tenemos buenos argumentos como para prescribir adquisitivamente, o sea, que tenemos buenos fundamentos de transformarnos en propietarios, no haría falta ofrecer nada, digamos. Pero si los papeles no alcanzan, si el tiempo de ocupación no alcanza, bueno, puede pasar la instancia de ofrecer algún tipo de acuerdo, inclusive pidiendo apoyo a programas sociales que pueden ser municipales o provinciales o eventualmente nacionales, tratando de ayudar a construir una solución pacífica del conflicto y que pueda ser satisfactoria para el propietario. Otra cosa que se puede hacer cuando uno ya fue condenado en la sentencia de desalojo, pedir la intervención también en el juicio de estos organismos provinciales, organismos municipales, organismos nacionales, que puedan hacerse cargo del problema. Hay un principio establecido por las Naciones Unidas sobre los desalojos que dice que nadie puede ser desalojado sin que se le brinde una vivienda o tierras productivas alternativas si es que está en una situación de vulnerabilidad. Es decir que si bien, llegado el caso que uno no pudo probar la ocupación, no tenía el tiempo suficiente, no tenía la documentación suficiente, perdió el juicio, aún así, en el peor escenario, tiene un derecho, si no tiene recursos para comprar tierras adicionales o para proveerse una vivienda, tiene derecho a ser relocalizado en tierras productivas o en una vivienda alternativa. Pero para eso es fundamental traer al juicio a las autoridades, a los programas, a las secretarías, direcciones, que pueden ser de municipios, gobierno provincial o nacional, que puedan ocuparse de esta cuestión, o de agricultura familiar, o de vivienda, o de desarrollo social. Bueno, ver qué instancia de gobierno podría tener alguna competencia en relación a la tierra y a la vivienda y llamarlos y que vengan al juicio y donde decirle al juez, mire, está bien, si usted quiere desalojar, previamente garantice que se nos provee una tierra alternativa o una vivienda alternativa. Y finalmente, obviamente, hay que apelar hasta la última instancia, es decir, hay que hacer todos los recursos que haya que hacer, no importa que se piense que no hay argumentos suficientes, pero es muy importante seguir la vía de apelación hasta la última instancia. A veces los tribunales más de primera instancia no tienen la misma comprensión que un Supremo Tribunal sobre un conflicto. Por ejemplo, el Movimiento Campesino de Córdoba ha ganado algunos juicios en el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, por ejemplo, habían sido denunciados por usurpación, pero se defendieron alegando la usucapión, es decir, que estaban hace más de 20 años pacíficamente viviendo y entonces el Superior Tribunal finalmente dijo que no había una usurpación. Entonces ven cómo uno puede empezar muy mal un conflicto, pero en la tercera instancia o en la última instancia lograr que se revierta esa decisión. Y si no se revierte, la demora del trámite también permite una instancia de empoderamiento y de negociación con el que pretende desalojar. Es decir que todas estas cuestiones, aún no estando ganando en el proceso, la idea de recurrir genera espacio para poder negociar, para una oportunidad nueva, tanto para hacer gestiones ante las autoridades como para negociar con el propietario.
En segundo lugar, podemos hablar de algunas estrategias en las usurpaciones. En los juicios de usurpación hay varias cuestiones que se pueden plantear, pero en primer lugar uno podría decir que el derecho penal es un derecho que se llama, dicen, de última ratio. ¿Qué significa? Es la última instancia. Si uno tiene otra herramienta jurídica para demandar el derecho a la propiedad, no tiene que usar el derecho penal. Tendría que recurrir previamente a la vía civil, o sea, a otras herramientas. No hay que abusar del derecho penal. Cuando no tiene alternativas, cuando alguien demuestra que agotó todas las instancias procesales, puede iniciar un juicio de usurpación. Pero muchas veces se utiliza este juicio muy a la liviana, sobre todo para utilizar lo que habíamos hablado antes, la restitución anticipada. ¿Qué es importante en los juicios de usurpación? Bueno, mostrar que la ocupación fue pacífica, que no hubo violencia, que no hubo despojo porque en la tierra no había alguien que fue desposeído, y la desposesión tiene que ver con una relación física, no con una relación que tiene que ver con los papeles, los títulos de propiedad. Es decir, uno entró en un lugar donde no había nadie que fue expulsado. El despojo es que alguien estaba viviendo en una vivienda, en una casa, y uno lo va a sacar con violencia de ese lugar y va a ocupar eso haciendo ese acto de violencia. Ese acto de violencia, si es una ocupación pacífica, no reúne los requisitos del delito. Por otro lado, la clandestinidad también, o sea, que esto haya sido por la noche, a oscuras, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no, yo siempre estuve viviendo aquí, estamos viviendo las familias desde hace muchos años, hemos hecho un montón de interacciones con el poder público, hemos negocios con otros y todos conocían que vivimos acá, bueno, para un poco demostrar que su ocupación era pública, ¿no? Que no era clandestina. Bueno, supónganse que llegamos al peor momento, que es el momento del desalojo, el momento donde ya todas las instancias de apelación fracasaron, las negociaciones fracasaron y el juez manda la intimación a desalojar, ustedes no la cumplen y entonces van con la fuerza pública, la fuerza de seguridad, la gendarmería o una policía provincial. ¿Qué es importante el día del desalojo? El día del desalojo, del día del lanzamiento, es un día muy peligroso, porque obviamente es el momento de que hay mayor riesgo de que haya actos de violencia institucional, que pueda haber un desborde, que pueda haber represión, que pueda haber daños sobre las pertenencias de las personas. Entonces, ¿qué es lo más importante en los momentos cuando uno ya perdió todas las batallas y va a ocurrir el desalojo? Primero, exigir la presencia de autoridades públicas y, si es posible, la presencia del juez que ordena el desalojo, sobre todo en desalojos masivos. Si no, hasta que no venga el juez, nosotros no. Es muy importante exigir la presencia de la autoridad pública. Segundo lugar, si ustedes creen que existe amenaza de desbordes, de represión, bueno, hay muchas herramientas que se pueden utilizar para monitorear estos procesos. Primero, se pueden pedir veedores externos, llamar a organismos de derechos humanos para que estén presentes. Es importante hoy que la gente tiene celulares, tratar de sacar la mayor cantidad de fotos de todas las acciones, desde el oficial de justicia a la fuerza de seguridad que realizan, videos, exigir que que las personas que participan en el desalojo estén identificadas, sus nombres, sus números, de sus licencias. Es importante entonces tratar de registrar todo lo que ocurre y eventualmente llevar eso como denuncia frente a abusos que haya por parte de la policía. Y finalmente, si hay mucho miedo efectivamente de que ocurra un acto represivo, un día antes se puede, por ejemplo, presentar un habeas corpus preventivo, que es una medida donde se le dice al juez: tengo razones fundadas para temer que mañana haya actos de violencia institucional que pongan en peligro la integridad física de las personas que vivimos en este lugar. Y entonces pedimos que un juez federal monitoree el procedimiento y evite y proteja la integridad física de las personas que vivimos en el lugar.
En caso de duda, siempre lo más importante es recurrir al asesoramiento legal, recurrir a las defensorías públicas provinciales o recurrir al defensor federal de la provincia para poder asesorarse y pensar cómo encarar una estrategia de defensa. Cuando uno quiere entonces defenderse en un proceso, primero, en un proceso penal siempre tiene derecho a un defensor gratuito, es decir, que no hay ningún problema, ustedes pueden recurrir al defensor público, sea federal o sea provincial. Si son demandados en un juicio civil o en contencioso administrativo, tienen derecho a un defensor siempre que acrediten pobreza o vulnerabilidad. Hoy los criterios de pobreza y vulnerabilidad se están ampliando en sentido que, por ejemplo, hay como varias circunstancias que va a analizar un defensor para ver si la persona reúne esas condiciones, pero básicamente el criterio más importante que establece, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial Nacional en el artículo 78, es el que uno no tenga dinero suficiente como para soportar los costos del proceso. Es decir, puede ser que uno tenga un sueldo, puede ser que tenga una propiedad, pero que en realidad no le alcance por las condiciones de vida y los gastos que tiene para solventar el pago de una defensa que sobre todo un juicio largo puede durar 5, 6, 7, 8 años. Entonces, en ese caso hay dos cosas que se pueden plantear. Por un lado, ante la justicia, cuando uno quiere iniciar un juicio, por ejemplo, de usucapión para recuperar unas tierras que no están tituladas, puede pedir el beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos es lo que se llama un beneficio de justicia gratuita. Es un trámite muy simple que el mismo abogado que hace la demanda tiene que pedir este beneficio acompañando 2 testimonios y prueba de las condiciones de vida que uno tiene, que puede ser las condiciones de vivienda, que puede ser una demostración de los ingresos o si es monotributista, demostrar un poco cuáles son los ingresos que tiene, las condiciones de vida y con eso explicar por qué no puede pagar o alcanzar a pagar los costos de un juicio. Entonces, con eso usted puede probar y tanto puede ser exceptuado de costas del juicio en caso de perder y también puede acceder a un defensor gratuito. Es decir, que con eso usted puede acceder a la justicia sin ningún obstáculo.